Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel profesor de antropología que la eliminación de los saberes humanísticos, de los planes de estudio y el inicio de la presidencia de George Bush hijo cambiarían el mundo. Un ratito después vimos como el mandato a Bush le cundió bastante. Las humanidades siguen en busca y captura y welcome Donald Trump. A ese profesor lo tenemos hoy delante. Nos sonríe, además, y responde al nombre de Fernando Ros Galiana. Es especialista en antropología audiovisual y estética y comparte a diario sus conocimientos como profesor tutor de antropología en la UNED y en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Profesor Fernando Ros, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. ¿Dónde nos encontramos? En Mislata, un lugar que tiene para mí recuerdos imborrables y que veo que mantiene una vitalidad extraordinaria. Usted ha comentado además que a Mislata vino en alguna ocasión a un cine de reestreno, tal vez buscando una película de Fernando Fernán Gómez. Pues es cierto que se da esa circunstancia sorprendente de que una película maldita de Fernán Gómez, una de sus 3 películas mejores, El mundo sigue, no fue estrenada en España, salvo en alguna ocasión extravagante, y en Valencia apareció sorprendentemente en el Cine Rosaleda de Mislata en un programa doble. No se volvió a ver hasta prácticamente estos años, cuando ha sido restaurada y editada. Es un marchamo de gloria que tiene Mislata en cualquier caso. Estamos en un centro de investigación de cine, en la biblioteca de Mislata. ¿Es el sitio ideal para trabajar para usted, para investigar una biblioteca? ¿O dónde prefiere usted ir? Yo, de hecho, trabajo en bibliotecas, teniendo un buen despacho en mi propia casa y en la universidad. Pero trabajo en bibliotecas del casco urbano de Valencia porque me concentro mejor y me gusta, antes de comenzar a estudiar, callejear, ¿no? Y colocarme en situación. Así pues son mis lugares predilectos. En concreto, frecuento mucho la del Museo de Etnología en la calle La Corona, en el centro Beneficencia, y también la de la Diputación en Guillén de Castro. ¿Y cuando viaja visita bibliotecas también? Bueno, en algunas ocasiones. Si son viajes de investigación, es obvio que sí. A Madrid voy mucho, a la Nacional y al Archivo Histórico, y también al Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes sobre la edad de plata de la cultura española, tan añorada. Pero bueno, habitualmente, si no se trata de viajes de investigación, hago otros periplos diferentes. ¿Y en los viajes de investigación alguna que nos recomiende especialmente? ¿Alguna que recuerde con cariño dentro o fuera de España? Pues, en concreto recomendaría mucho la biblioteca del Musée de l'Homme d'Orsay en París. Una biblioteca de antropología, etnología y ciencias sociales envidiable, es una de las mejores del mundo. Una biblioteca de antropología. ¿Qué es la antropología? Bueno, la antropología es la ciencia de la diversidad cultural, ¿no? Aquella que toma en consideración que la diversidad, la diferencia es una riqueza y no un inconveniente o un obstáculo para el progreso o el desarrollo, sino todo lo contrario. Es la ciencia de la diversidad cultural. ¿Y el documental cinematográfico es una herramienta antropológica? El documental antropológico es fundamental en la antropología porque ha podido registrar formas de conducta de una manera que los propios relatos, por descriptivos y concienzudos que fuesen de los etnógrafos, no podían registrar. Gestos, silencios, movimientos, pausas, entornos que de otro modo no hubieran podido ser patrimonio de la ciencia antropológica. Ahora mismo en Transmedia, como usted bien sabe, nos gusta jugar y le voy a proponer un juego. Vamos a escuchar, también dispongo del vídeo, pero en este momento solamente le voy a permitir escucharlo. 2 pintores cerca de un árbol y interaccionan en forma de música, en forma de canción. A ver si identifica de dónde procede este audio. Vamos a escucharlo, si le parece. De acuerdo. Cariño, cariño mío, ramito de mejorana, espuma que lleva al río,
Lucero malo. del mar. Empieza otra vez. Si yo pienso que me lavas bien No, el tono, ¿no? no. Cariño, cariño, cariño mío, Ramito de mejorana, espuma que lleva el río, lucero de la mañana, plante por Sevilla entera. Bueno, es una de mis películas de cabecera. Se trata del Sol del Membrillo de Víctor Erice y están entonando esa tonada absolutamente fascinante el propio pintor Antonio López y Enrique Gran, dos grandes amigos y artistas. Sí. ¿Quién es Antonio López? Bueno, Antonio López es un pintor realista contracorriente, un pintor manchego incorruptible. Vivo, además. Vivo, además, contra todo pronóstico, porque a pesar de su avanzada edad se encuentra en un estado envidiable de vitalidad, de lucidez y de agilidad mental. Y ahora mismo, si me puedes creer, todavía siguen vistiendo con un cuadro legendario que nunca finalizará, porque yo creo que una condición de su propia existencia es que no finalizarlo, el de la Gran Vía, ¿no? El comienzo de la Gran Vía, que No lo ha acabado todavía. ni lo ha terminado. Pero es un proyecto de hace de una hace década. 25 años. Eso le iba a decir. De hace yo 25 años. Recuerdo hace 2 décadas. En efecto. Pues ahora lo retoma desde otro punto de vista, pero también desde una perspectiva, digamos, convergente con la inicial, y ni corto ni perezoso pues amenaza con trabajar todavía muchos años sobre ello. Y su compañero de fatigas, Enrique Gran. Sí, Enrique Gran es un personaje olvidado en cierto modo, pero entrañable, fascinante, de una integridad extrema, que murió en circunstancias trágicas poco después de rodado El Sol del Membrillo, carbonizado en su propio lecho por un accidente con una estufa, ¿no? Era un pintor secreto, un pintor de una humildad casi ascética, y el mero hecho de ser amigo de Antonio López ya para mí era una garantía de calidad, pero luego pude indagar sobre él tras su muerte y vi que era mucho más que eso. Y estamos... es una imagen retratada por un director, Víctor Erice, en una de sus películas, bueno, de sus pocas películas. Sí, de sus 3 largometrajes finalizados. Para muchos, para demasiados, Víctor Erice es el sabio oculto del cine español, y no tan oculto, que con una obra tan limitada ha conseguido concitar la unanimidad respecto de la crítica, pero sobre todo de aquellos cinéfilos y estudiosos del cine que consideran que una obra para ser admirable no necesita ser cuantiosa. Es una obra tan exigente, tan intransigente en el mejor de los sentidos, que ha terminado siendo exigua a pesar de su calidad extrema, ¿no? ¿Y por qué le interesa Víctor Erice a un antropólogo? Pues a un antropólogo, solo con El Sol del Membrillo, ya la etnografía de la creación artística tendría una obra... ¿Qué es la etnografía? La etnografía es la dimensión descriptiva de la antropología, sin la cual la antropología no podría existir. Es la materia prima de la antropología, es ese momento en el cual entramos en contacto directo, táctil, sensorial, emocional, con una realidad concreta, y somos capaces de dar cuenta de ello. Así pues, sobre la creación artística de un pintor realista, y no de un héroe del arte realista, como en realidad también lo es a la vez Antonio López, sobre eso casi nadie ha hecho una película más elocuente y más honesta que Víctor Erice con El Sol del Membrillo. Transmedia. Esteban Galán. Estamos disfrutando de una inspiradora conversación con el profesor Fernando Ros. Vamos a seguir jugando. Usted habla del documental como una herramienta de la antropología a la hora de entrar en contacto con una realidad. ¿Qué tiene que ver? Le acerco la pantalla de mi ordenador portátil. ¿Qué tiene que ver la figura? ¿Nos puede describir qué está viendo ahora mismo ahí? Sí, estoy viendo al filósofo más huidizo, fugitivo, nómada y tal vez vilipendiado del siglo XX, que se llama Gilles Deleuze. Gilles Deleuze. Sí, ¿Francés tal vez? Sí, francés, un filósofo que se asocia al mayo del 68, pero que tiene una obra muy importante antes del mayo del 68
y tal vez más importante si cabe después de ese momento. ¿Y por qué le interesa a usted Gilles Deleuze? Bien, porque es un tipo que invita no a aprender filosofía, sino a hacer filosofía a cualquier lego, a cualquier profano, a cualquier amateur, a cualquier persona que se atreva a pensar. ¿Y el concepto de devenir de Gilles Deleuze tendría algo que ver con el documental etnográfico? Es decir, ¿qué es el devenir? ¿Qué es el devenir Sí. para Gilles Deleuze y qué tiene que ver con el documental? Bien, el devenir es un concepto clave en Gilles Deleuze que ha sido a veces tal vez demasiado sobado por gente que no lo comprendía o que lo utilizaba de manera frívola. El devenir es simplemente una noción que da cuenta de cómo las identidades, por mucho que se quieran considerar fijas, estables y tranquilizadoras por esa estabilidad precisamente, el devenir es una condición misma de la existencia y de esa propia identidad. Es decir, no hay identidad que no pueda moverse, que no deba, para sobrevivir, metamorfosearse y convertirse en otra. No hay ninguna identidad fija para Deleuze, salvo los estereotipos y las visiones reduccionistas que quieren restar a la vida ese carácter inevitable e inherente que tiene de cambio y de mutación. En cuanto a su relación creo que me ha preguntado, con el documental. Bien, un documental que se precie de serlo, un documental verdaderamente enriquecedor que nos acerque al conocimiento de una realidad, no puede dejar de representar o de registrar el paso del tiempo. En tanto que registra en tanto que un buen documental, un documental enriquecedor, un documental digno de ser llamado vía de conocimiento, tiene que registrar el paso del tiempo, estará representando también el cambio de las cosas. Un cambio a veces imperceptible, pero en el que hay que reparar, en el que hay que detenerse. Es aquello que Víctor Erice también consigue en su película El sol del membrillo, como esos pequeños cambios que se producen, casi imperceptibles para alguien, para Antonio López son decisivos. Es aquello que le decide a cambiar el óleo por el dibujo, por ejemplo. Un cambio imperceptible, un cambio aparentemente banal, un cambio casi atómico. En ese momento hay que cambiar. Cuando uno percibe un cambio, cambia con él. Bien, pues por consiguiente en un documental sabio, como lo es El sol del membrillo y otros de la antropología, como es por ejemplo Nanook of the North, uno de los fundadores del cine etnográfico, esos cambios se registran. El paso del tiempo, el devenir, la mutación, las transformaciones incluso del propio cineasta en contacto con una realidad cambiante. Pero eso a veces un plan de rodaje de 6 semanas donde todo está estipulado y previamente, digamos, tabulado no lo permite. Es cierto, eso entraría en conflicto con la idea de Pudovkin, el guión de hierro de Pudovkin, un gran cineasta soviético por otro lado, que quería regimentarlo y reglamentarlo todo de manera cronométrica. Es cierto, en el campo de la ficción eso es absolutamente posible, legítimo e incluso eficaz. Pero en el campo del cine documental o del cine de observación o del ensayo cinematográfico, estaría contraindicado. Nos estaría vedando una parte sustancial de la realidad. Seguimos conversando con el profesor Fernando Ros. Vamos a su línea de investigación. Es sabido que la revolución industrial y la electricidad cambian nuestra percepción del tiempo, pero es menos conocida el cambio que tuvo también en los sistemas de medida. En su tesis doctoral usted demostró que en el trueque había también una dimensión ética. Sí, en efecto. Mi tesis doctoral, un verdadero viacrucis de 5 años de trabajo intensivo, de campo y de archivo. Lo que traté de demostrar, primero de evidenciar, es que el sistema métrico decimal representaba una forma de enfocar, de percibir y de representar la medición que era absolutamente totalitaria, por decirlo de alguna manera. Que hay muchas formas de medir tan eficientes, tan adaptadas al medio, tan sabias o tan
precisas, utilizando el término casi con ironía, como el sistema métrico decimal o incluso más. ¿Por qué? Pues porque toman en cuenta esas otras formas de medición tradicional, consuetudinaria, difícil de cuantificar, toman en cuenta toda una serie de variables que el sistema métrico decimal, por su propia naturaleza, ignora e incluso intenta reprimir, como es la calidad de las tierras, como es las formas de reciprocidad, que usted muy bien ha citado, como es toda una serie de valores éticos, morales, vinculados a la vida cotidiana de las comunidades preindustriales, sean estas campesinas o primitivas, y que toda esa riqueza de variables que confluyen en una forma de medir las tierras, los granos, los bienes, etc., el sistema métrico decimal con la coartada de la intersubjetividad, al fin y al cabo lo que estaba haciendo es abolir esa riqueza cultural, esa riqueza local, absolutamente sabia y absolutamente bien adaptada a su medio, por unos criterios, como digo, totalitarios de subordinación al sistema de mercado, a la conversión de cualquier bien en mercancía. Eso no se opone al progreso. Una reivindicación de los sistemas métricos tradicionales no se opone al progreso. Significa simplemente la evidencia de que hay una economía moral alternativa a la unívoca del capitalismo que todo lo torna mercancía. Un capitalismo representado en construir, en crear. Estamos oyendo de fondo el sonido de una sierra mecánica que procede de una obra próxima. Siempre se ha construido, es decir, la construcción no viene de la revolución industrial, pero sí que usted en su tesis doctoral demuestra que es muy reciente este advenimiento, digamos, al capitalismo como un todo, de una manera totalitaria. Es decir, el sistema de medición se había mantenido, digamos, dentro de unos parámetros éticos hasta hace unas pocas décadas, realmente. Y cuando menos lo esperábamos todavía sobrevive. Vamos, en las comunidades campesinas, en un sistema capitalista como es el planetario de nuestros días, globalizado además, todavía hoy esas formas de medición se siguen utilizando con un sabio bilingüismo metrológico que hace obviamente utilizar en función del interlocutor o en función del contexto, o bien el sistema métrico u otro, o los propios locales todavía vigentes, que son los que utiliza la gente en su vida cotidiana para comprender mucho mejor, o mejor dicho, para hacer comprender a los demás que hay cosas que ni se compran ni se venden, como es la tierra, el trabajo y el esfuerzo. ¿Y la dignidad? Y la dignidad, muy bien expresado, que va incluida en estos dos valores anteriores. Lo que pasa es que la dignidad no está en el manifiesto posmoderno. No parece. Claro, la posmodernidad lo que tiene ese mundo de luces y sombras, que es la posmodernidad en su debe. Porque estamos en una era posmoderna. Bueno, o tal vez posmoderna ya, puesto que ya por fortuna la cultura posmoderna está siendo cuestionada y criticada desde hace años. ¿Pero por qué? Precisamente pues porque la cultura posmoderna consideraba toda la cultura como una especie de caja de herramientas. Al fin y al cabo, un término muy mal utilizado y saqueado, acuñado en su momento por Michel Foucault, como la filosofía como una caja de herramientas, ¿no? Entonces la cultura posmoderna concebía la cultura, la tradición, el pasado, la historia en suma, como una despensa de la que de una manera descontextualizada, fragmentaria y ad hoc se podían extraer los elementos que fueran más convenientes para determinados fines. Ese carácter indiscriminado, casi malabarista de la cultura posmoderna rindió pobres frutos en muchos órdenes, en la filosofía, por ejemplo, y también en el arte. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
Seguimos y estamos ya casi terminando una deliciosa conversación con el profesor Fernando Ros. Hace ya casi más de una década usted escribió un texto en el que denunciaba en cierta medida una burbuja turística. Usted hablaba en su texto titulado Nativos y forasteros, una aproximación antropológica al turismo de masas. Describía un turismo que se había convertido en una suerte de competición o gincana que consistía en ir completando 8000 hitos. Háblenos un poco de esto, porque esto sigue vigente. Sí, bueno, esto se ha tumefactado más bien. Ahora ya la turgencia del proceso es casi obscena, ¿no? Bien, vamos, aquello que yo señalaba en aquel momento era una crítica al turismo de masas en la medida en que generaba procesos de aculturación, transculturación y en ocasiones pues devastación de las culturas locales que se ponían al servicio de una política espectacular del consumo turístico, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, son ejemplares los casos de los Masái, que se ponen a dar saltos absolutamente estereotipados fuera de toda tradición ancestral, si es que la hubo, para los turistas más cursis y voraces. Pero bueno, aquello incluso ha ido a más, y la cultura tan reciente pero tan inquietante del selfie, una especie de narcisismo que espectacular, que a lo que lleva es justamente a dar la espalda a aquello que se tiene que ver, porque solo dando la espalda a lo que se tiene que ver, a lo que uno debería o gozaría viéndolo, solo dando la espalda a eso precisamente se puede hacer el selfie, puesto que uno tiene que estar frente a eso que habría que ver, que habría que invitar a ver, que habría que gozar. Solo dándole la espalda uno se puede hacer un selfie sobre ese objeto de deseo cultural, ¿no? Así pues, el selfie en estos momentos no solo es un ejemplo, un epítome de los excesos a los que puede llevar Sería un contradevenir el selfie, es decir, hemos hablado antes del concepto de devenir como una manera de fluir con un entorno, con otra persona, claro. Y el selfie, digamos, sería una suerte de oposición a... Sí, bueno, sí, podría ser, ahora que lo pienso, ¿no? Gracias por la idea, habría que desarrollarla. De hecho, vamos, el devenir lo que implica es estar abierto al cambio, ¿no? Estar abierto al cambio, a la mutación. No por ello sin billete de vuelta, puesto que la vida cotidiana, el trabajo y otros compromisos nos llevarían, si no, a una política personal suicida. Pero sí, el selfie es una especie de reificación de la identidad falsa, puesto que uno pone caritas frente al Taj Mahal que no pondría si estuviera mirando el Taj Mahal, ¿no? Así que sí que un contradevenir, estoy de acuerdo. Estamos ahora sí terminando una maravillosa conversación con el profesor Fernando Ros. Vamos a hablar de creación, vamos a hablar de cine. ¿Existe el acto creativo? Sí, el acto creativo existe en filosofía, en ciencia y en arte, en esos tres grandes bloques de la actividad humana. ¿Y qué es un artista? Un artista es también un artífice y un artesano, es aquel que es capaz de crear sensaciones. ¿Miguel Ángel era un artista? Sí, sin duda, un artista goriláceo, pero un artista al fin. Cambió, digamos, el concepto de artesano y pasó a ser un artista único, Sí, él seguramente representa... Leonardo a posteriori, más bien desde el siglo XIX, no en su momento, como sí que lo fue Miguel Ángel. Se encuentra la diferencia, que sus propios contemporáneos lo consideraron un divo. Seguramente es el primer ejemplo, yo diría que incluso extremo, o sea, es como inaugurar una nueva categoría por arriba, no desde abajo. Un ejemplo extremo en el Renacimiento italiano, en el Alto Renacimiento, de ese aura vamos, casi divino que adorna al artista como creador, como semidios, y que en el romanticismo ya en el XIX en Europa tuvo su apogeo, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Regálenos una película. Apropódenis, de Jean Vigo. ¿Por qué? Pues porque esta película me descubrió tantas cosas que no las podría resumir ni en esta entrevista ni en 9, y que, vamos, es como una especie de nodo donde para mí se concentran... Es poesía. Jean Vigo es poesía en el cine. Jean Vigo es poesía. Jean Vigo es anarquía pacífica. Jean Vigo es poner el cine patas arriba
sin acritud y sin ningún tipo de hostilidad hacia la tradición. Es simplemente lo que viene de dentro y hacerlo con unos medios tan exiguos que parece milagroso que esas películas se pudieran haber hecho. Es hacer una obra donde se reúnen en una vecindad casi inédita, crítica social, registro de la realidad, transmutación alquímica de esa realidad en poesía, como muy bien ha dicho, e innovación artística en el lenguaje del cine. En 1929, cuando apenas las vanguardias habían mostrado esa capacidad de descodificación y de innovación en ningún campo, ¿no? Una película que no llega a la media hora, que para mí representó todo un nuevo continente, sino una nueva galaxia, no solo en el cine, sino en el mundo del arte. ¿Un libro? Pues no es nada sencillo así a bote pronto, pero tendré que tomarme solo 5 segundos. La cuenta atrás ha empezado. Un libro. En la colonia penitenciaria de Franz Kafka. No lo conozco. Es un... Se conoce más el proceso, se conoce más la metamorfosis. Sí, sin duda, vamos. La cantidad de relatos luminosos y visionarios que escribió Kafka es inagotable, ¿no? Seguramente he dicho en la colonia penitenciaria porque en nuestros días, desdichadamente cobra una vigencia que yo no sospechaba, siendo una especie de paroxismo de lo que serían las formas de control y de castigo, casi en un contexto casi de ciencia ficción, ¿no? o de delirante exceso literario. De pronto observo que se están produciendo en nuestros días formas de control y de castigo, como aparecen en ese relato luminoso, que no solo es que se tornan metafóricas en el relato de Kafka, sino que a veces adquieren caracteres literales. Pero vamos, sí. ¿Está pensando en? Estoy pensando en el Quijote. Estoy pensando en el Quijote, que es mi obra favorita de todos los tiempos. Dejémoslo ahí. Sí, pero ahora no puedo seguir sobre ello. ¿Quiénes han sido sus maestros? Pues gente que ya ha muerto. Seres que ya se han tornado abono orgánico, ¿no? Pues los que no lo hemos hecho estamos a tiempo. Sí, gracias. Bueno, sí. Es una cuestión, claro, vegetativa, digamos, sí. ¿no? Yasuhiro Ozu es un maestro mío, es un maestro de conducta, de estética, de moral, incluso diría que de política, siendo seguramente el cineasta a priori más apolítico que se pueda encontrar. Yasuhiro Ozu es un maestro. En cierto modo también, sin ninguna duda, Gilles Deleuze es otro. Y también una persona que murió y que tiene una obra inédita, escrita desde París como exiliado, que se llamó Osvaldo Muñoz, y que nadie conoce. Bueno, que conocemos algunos en Valencia. ¿Y deberíamos conocerlo por...? Bueno, no debería conocerlo nadie. Me refiero, no que yo piense que no deba conocerse, sino que no hay ninguna obligación de conocerlo, porque sería altamente improbable y casi milagroso que hubiera sido conocido más allá de los que lo conocimos. Dejémoslo ahí. Sí, Osvaldo Muñoz pero estén atentos a la pronta publicación de una colección de aforismos inéditos y póstumos que dejó a su muerte encomendados a una persona que está terminando su edición. Hemos terminado, pero ¿por qué ha costado tanto esta entrevista? ¿Por qué le gustan a usted tan poco las entrevistas?
Pues por una cuestión de devenir. Porque como no tengo mucha seguridad en qué imagen ofrecer, pues me las reservo todas y me da vergüenza ofrecer la de turno, si es que hay alguna. ¿Y la imagen que ha ofrecido hoy, le parece? Bueno, la imagen que he ofrecido hoy me ha resultado ignota, porque no sé qué imagen he ofrecido, pero lo que sí que sé es que he pasado un rato excelente gracias a las inteligentes preguntas o cuestiones que ha suscitado usted. Profesor Fernando Ros, ha sido un placer. El mío multiplicado por mucho. Profesor Fernando Ros, no acostumbro nunca a hablar después del entrevistado, pero en este caso haré una excepción y, si me permite, nos vamos a despedir con el bis que realizan Enrique Gran y Antonio López, una segunda versión. No terminan de estar conforme con la primera versión que hemos escuchado anteriormente. Realizan un bis, usted lo recuerda. Extraordinaria. ¿Le parece bien si nos vamos escuchándolo? Sí, y vamos, la tentación de acompañarles convirtiéndolo en un trío será mucha, pero la resistiré. Tal vez para una segunda parte. Tal vez, gracias. Lo intentamos de nuevo. Venga. Cariño, cariño mío, ramito de mejorana, espuma que lleva el río, lucero de la mañana, planté por Sevilla entera banderas de desafío, y dice cada bandera, cariño, cariño mío. Mejor, ¿no? Mejor, va. Bueno, sigo con la ramita. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.